Bienvenidos a nuestra lección número 14 del nivel 1 del Instituto Bíblico del Calvario. Qué bueno que has estado constante y has llegado hasta este punto. Antes de comenzar, espero que tengas a la mano tu Biblia, tu hoja de estudio, una libreta para tomar apuntes en caso de que Dios hable algo especial para tu vida en este día. Hoy vamos a leer una lección que puede causar conflicto a muchas personas y que es un tema de discusión a lo largo y ancho del mundo, porque se trata acerca de los diezmos y las ofrendas. Y sí, estamos hablando de dinero también. ¿Por qué? Porque el diezmo y la ofrenda, aunque en el Antiguo Testamento y en los tiempos bíblicos se usaba como de especies, de ganado, de cultivo, hoy en día, por la forma en la que ha estado evolucionando la economía, se habla también del dinero. Pero al terminar esta lección vamos a aprender que realmente el enfoque no está en el dinero y eso es lo más cool de esta lección. Espero que abras tu corazón, que dejes que Dios hable a través de esta lección este día. Sobre todo que lo que vayamos a aprender pueda quedar sembrado en nuestros corazones como una semilla, que cuando crezca pueda dar fruto. Entonces quiero que me acompañes a leer la introducción. Nosotros creemos que dar es parte de la vida cristiana. Es algo que ya está implícito ahí, ¿no? Cristo nos dio su sacrificio de salvación, por lo que en agradecimiento nosotros damos un sacrificio y ofrenda a Dios de nuestras vidas y de nuestros recursos materiales, porque todas las bendiciones vienen de Dios. Entonces, si lo vemos de esta manera, el que puso el mayor ejemplo de dar fue Dios al enviar y a darnos su único Hijo para morir por nosotros, para reconciliarnos con Él por medio del pecado, por medio de limpiarnos de nuestros pecados con su sangre preciosa. Nosotros damos a través del diezmo y de las ofrendas. Damos diezmo no por obligación, sino porque son de Dios y para apoyar los propósitos de la iglesia local. Esta parte es muy importante. Nosotros no damos por obligación. Y si tú estás en una iglesia donde te exigen y te obligan a dar el diezmo, posiblemente algo ahí no esté del todo correcto y no esté del todo en orden. El diezmo y la ofrenda son voluntarias, es un acto de agradecimiento que tenemos delante del Señor al reconocer que todo viene de Él y nosotros simplemente regresamos una parte de todo lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Damos ofrendas para poder ver el reino eterno de Dios crecer y extenderse sobre la tierra. Cuando damos es de nuestro corazón y siempre es para Dios. A ver, si estamos diciendo que todo es para Dios, ¿por qué lo damos entonces a la iglesia? ¿Por qué? Porque el objetivo de la iglesia y el diezmo y la ofrenda es que todos estos recursos que lleguen sirven para el mantenimiento de la propia iglesia. Sirve para que cuando las personas nuevas lleguen a tu iglesia puedan encontrar un bonito lugar, puedan encontrar un lugar cómodo, puedan sentirse frescos, puedan tener una silla donde sentarse, si tienen ministerio de alabanza que pueda haber instrumentos y todas estas cosas realmente cuestan dinero. Y si lo ponemos desde esta perspectiva, todos los diezmos, todas las ofrendas que se invierten en la iglesia local, terminan siendo para Dios, porque todo lo que se hace dentro de la iglesia es para cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Entonces, a lo largo de toda la Biblia vemos muchísimos ejemplos, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de cómo la gente daba diezmos, daba ofrendas, con tal de bendecir a otras personas en la obra del ministerio. Esta es una parte muy esencial. Cuando nosotros nos llamamos cristianos, queremos decir que somos como Cristo. Y Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué mayor acto de generosidad es ese, no? Entonces nosotros, si queremos ser como Cristo, tenemos que llevar una vida de constante generosidad, de entregarnos a nosotros mismos. Y aquí ya no solo estamos hablando del dinero, estamos hablando de los dones, de los talentos que Dios ha puesto contigo, de que si tú produces algo en tu trabajo y lo pones también al servicio de la iglesia, de tu tiempo, el orar por una persona, el preocuparte por otra persona, el darle de comer a un hambriento, el darle abrigo a un pobre. Y hay muchas formas en las que nosotros podemos ser generosos que no solo se limita al dinero. Entonces pasemos a nuestra sección de preguntas y la primera dice así: ¿cuál es la fuente del dar? ¿De dónde nace el querer dar? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6, versículo 21.
Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí vemos que todo viene del corazón. Cuando nosotros estamos entregando y dando algo a la iglesia o a Dios, realmente lo que estamos haciendo es dar un reflejo de qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Si tu corazón está puesto en las riquezas, en lo material, posiblemente te va a costar trabajo dar a la iglesia, dar a los necesitados. Pero si tu corazón está en agradecer al Señor y ahí está tu tesoro, todo lo que te rodea, los recursos materiales, es muy sencillo ofrecerlos para el servicio, ofrecerlos para Dios. Todo surge y todo viene desde nuestro corazón. Pregunta número 2. ¿Cómo debe ser nuestro corazón respecto al dar? Es una pregunta muy interesante. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 y 8. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás lo que en efecto necesite. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener en nuestro corazón? No endurecernos. No tenemos que endurecernos cuando veamos a una persona necesitada, a una persona, bueno, aquí en el contexto de este versículo lo dice como una persona pobre. En el contexto de este versículo dice un hermano pobre. Nosotros tenemos que ser personas generosas con lo que tenemos. Y como lo mencionaba hace rato, no solo se trata de el dinero ni de las cosas materiales. Puedes ser generoso al escuchar a un hermano que está pasando por alguna situación difícil. Puedes dar un consejo a alguien que te lo pida. Puedes dar un abrazo a una persona que veas que está triste. Puedes invitar a alguien a comer. Hay muchas maneras en las que uno puede ser generoso. Al final de cuentas, la generosidad, como leíamos en la pregunta anterior, viene del corazón. Y lo que hacemos hacia afuera es un reflejo de lo que tenemos adentro. Es muy importante esto. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las primicias o cuál es el principio de las primicias? Vamos a ver primero Proverbios capítulo 3 versículos del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia. También leamos Éxodo capítulo 13, versículos del 11 al 13. Cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo, como lo ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la haya dado, dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. Pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, ¿de qué se trata las primicias? ¿Cuál es el principio de las primicias? Esto se trata de lo primero que tenemos. En el Antiguo Testamento, como leíamos en el versículo de Éxodo, los primeros animales o los primeros frutos de la cosecha eran dedicados al Señor. ¿Y esto qué representa? Que es lo mejor y lo primero. Y como es mi prioridad número 1, el Señor, yo le doy lo mejor que tengo a Él. Entonces, en aquellos tiempos era, voy a cosechar todo mi trigo, ok, lo primero que voy a cosechar es para el Señor, como diciendo, Señor, lo más importante eres tú, y con esto que te estoy ofreciendo, tú vas a bendecir el resto de mi cosecha. Lo mismo con los animales, incluso con los primogénitos, los primeros hijos también se dedicaban y se entregaban completamente al Señor. Esto habla de honrar realmente al Señor, realmente tener esta conciencia de que el Señor, de que todo lo que tenemos viene por el Señor y nosotros le regresamos esto de lo primero. La pregunta número 4. ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín? Es una historia que posiblemente ya hayamos escuchado en alguna ocasión. La encontramos en Génesis 4. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas.
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces, en el contexto de estos versículos, son dos hermanos que ambos se dedicaban, unos al ganado, otros a los cultivos, y vemos como uno sí escogió lo mejor de lo mejor que tenía, de lo primero, de lo más gordo, y el otro simplemente de algo como que, pues lo tengo ahí, no se lo entrego al Señor. Y la historia nos enseña que realmente el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel en su corazón dispuso dar al Señor lo mejor que tenía. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Simplemente sí tuvo y sí llevó su ofrenda, pero era casi de lo que le estaba sobrando. En contraste con Abel, que trajo también de los primogénitos de sus ovejas, él escogió lo mejor de sus primicias. Y nuevamente, ambos dieron, pero ambos dieron con corazones diferentes. Y el que dio con el mejor corazón fue el que más agradó al Señor. Y no se trata de una competencia de ver quién da más, quién da menos. Se trata de que veamos estas historias como qué me puede aportar a mí y hacernos una inspección de cuando doy al Señor, con qué corazón lo estoy dando. ¿Realmente me interesa darle al Señor lo mejor de lo mejor o como que de lo que me sobró? Es una pregunta que podemos hacernos a nosotros mismos. Vamos a la pregunta número 5. ¿Quiénes eran o quién eran las primicias de Dios? ¿Qué tipo de ofrenda dio? Sí, Dios también dio sus primicias. Vamos a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, las primicias de Dios, o lo mejor de Dios, fue su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo entregó a nosotros y Él dio de lo mejor que tenía, de lo mejor de sí mismo para nuestra salvación. Como decíamos en un principio, esto que hizo Dios al entregarnos a su único Hijo, a lo mejor que Él tenía, es el mayor acto de generosidad que Dios nos puede decir, ¿no? Te di a mi único Hijo para tu salvación y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Y no estoy diciendo que tienes que entregar a tu Hijo para salvar a otra persona, porque eso ya lo hizo el Señor, sino que se refiere a imitar este sentido y este corazón de la generosidad. Amén. La pregunta número 6. ¿Por qué es bueno diezmar? Para algunos, diezmar es, nada, me piden la cuota en la iglesia. No, es que si voy me piden que les dé dinero y parece que la gente está nada más por el dinero. Vamos a leer lo que dice Malaquías 3, versículos del 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Wow, a mí este versículo me encanta. Y abriré las ventanas de los cielos. No me imagino cómo será abrir la ventana, ¿no? Aquí usualmente está la frase de que cuando alguien hizo una fiesta o algo muy especial, dice, no, echó la casa por la ventana. Imagínate la casa de Dios que salga por las ventanas, es tanta bendición que no lo podemos ni siquiera imaginar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es bueno diezmar? Porque veremos la bendición de Dios a través de eso. Vamos a ser librados también de toda la avaricia. ¿Por qué? Porque al dar estamos diciendo, yo tengo control sobre lo que digo que poseo y en cualquier momento decido entregarlo. Si no puedes dar algo que tú tienes, posiblemente ese algo te posea a ti y no al revés. Entonces el acto del diezmar y del de ofrendar también nos quita de esa avaricia de querer poseer todo.
Y también es para que nuestra casa espiritual pueda seguir creciendo. Como decía este versículo de Malaquías, y haya alimento en vuestra casa. Cuando las cosas están en orden, cuando hay bendición en la iglesia, todas las cosas dentro de tu iglesia van a estar bien y va a haber el alimento espiritual. Pregunta número 7, ¿dónde debo dar mi diezmo? Y yo he escuchado testimonios de personas que los dan a los pastores y esto no debe ser así. Los pastores no deben exigir el diezmo. Esto es algo que está muy mal, desgraciadamente me tocó experimentarlo, pero no, los diezmos uno decide voluntariamente entregarlos a la iglesia. Y tu iglesia, independientemente de cómo decida gestionar o no sus finanzas, uno ya cumplió su responsabilidad de entregar el diezmo a la iglesia voluntariamente. Es ahí donde recibimos nosotros el alimento espiritual, es ahí donde pertenece el diezmo y es ahí donde tenemos que entregarlo. Siguiente pregunta, número 8, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Vemos dos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice Levítico 27, versículo 30. El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Ahora leamos qué dice Mateo 22, versículos 16 al 22. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces le preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Marcos 12:17 dice: respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Primera de Corintios 10:26 dice: porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Entonces, en esta pregunta, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Según el Antiguo Testamento, todas las primicias y lo primero y lo mejor es para Él. Y en el Nuevo Testamento, las primicias y lo mejor y todo pertenece a Él. Entonces, esto está muy claro, está muy claro y tenemos que aplicarlo y vivir con eso. Vamos a la pregunta número 9. ¿Cómo debe ser su actitud al ofrendar? Leamos juntos Mateo capítulo 10, versículo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Segunda de Corintios 9, del 5 al 7 dice: por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como muestra de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando uno dé como propuso en su corazón, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y yo creo que aquí está muy clara la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al dar? Tiene que ser con un corazón libre, con un corazón generoso, con un corazón libre de dar obligatoriamente, con un corazón entristecido no, sino más bien contentos de saber que estamos dando a Dios lo mejor que tenemos y que cuando Él lo reciba pueda agradarse con eso. Entonces Dios ama al que da con alegría. Pregunta número 10. Indique 2 o más maneras por las cuales Dios te bendecirá con su abundancia. Ya vimos unas formas en Malaquías 3:10. Ahora leamos 2 de Corintios 9, del versículo 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, vamos a contestar esta pregunta. 2 maneras por las cuales Dios te bendecirá con su abundancia. Para mostrar su gloria, provisión y bendición. Cuando vivimos por fe y la ley de las primicias, Dios honra y bendice nuestros bienes. ¿Por qué? Porque le estamos dando a entender al Señor que nuestra prioridad es Él. Nos preocupamos por darle lo mejor a Él. Y si nosotros le damos lo mejor a Él, Él nos va a dar también lo mejor que Él tiene. Como veíamos en Malaquías, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Esto habla de la bendición que viene de parte de Dios. Pero ojo, aquí es muy importante que nuestro corazón no esté enfocado. Entonces lo vemos como un negocio, ¿no? Pues yo invierto aquí y Él me va a dar más y me voy a hacer más rico, porque nuestro corazón ya estará desviándose para la bendición, no para la obediencia. Nuestro corazón debe estar en la obediencia y por consecuencia de esa obediencia viene la bendición. Ese es el orden correcto. También nos bendice para bendecir más a otros. Cada cristiano debemos ser un conducto de la bendición a las naciones. Cuando Dios te da, no es para que te hagas más rico a ti. Claro que puedes disfrutar de esa bendición, eso no lo niega a nadie, no lo dice la Biblia, pero es para que también nosotros podamos bendecir a alguien más. Amén. Si deseas aprender a ahondar un poco más en estos temas, en nuestro nivel 3 del Instituto Bíblico tenemos una materia muy relevante acerca de las finanzas. Te animo a que continúes en este camino de aprendizaje, de crecimiento, pase nivel 2 y en el nivel 3 te encontrarás con esta materia, finanzas sobre la roca. Es un excelente material para que podamos poner en orden nuestras finanzas y podamos experimentar la bendición de Dios. Qué bueno que te quedaste aquí hasta el término de esta lección. Espero que continúes en este camino de crecimiento, de aprendizaje, de enseñanza y sobre todo que dejes que el Señor hable a tu corazón. Hasta pronto.